Chicas, quiero saber qué piensan al respecto. Este tema me está dando vueltas en la cabeza. Así somos todas, al menos una vez a la semana. Por esto, Loti, Paola y Marian fusionaron sus poderes psicoamicomunicativos en este podcast. El sagrado momento de descargar y recargarnos de nuestros asuntos más íntimos con lupa y alquimia femenina. El ritual de los lunes. Hola, mi gente de tu cupita. Bienvenidos al ritual de los lunes. El ritual. El ritual de los El lunes. ritual de los lunes. El ritual. El ritual de los lunes. Bienvenidos, señoras y señores. Este es el primer episodio de El Ritual. No se imaginan todo el camino y todas las historias que hay detrás de este momento. Todas las veces que grabamos, se nos Todas dañó las veces todo. que intentamos. Pero ya les vamos a ir Ese primer contando. episodio. Luego cambiamos Porque temas. No parece ser tan fácil, pero nos encanta. Así que asumimos el reto y aquí estamos, señoras y señores. Mi nombre es Paola Chacón, quien les habla desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, aquí con mucho calorcito. Siempre me van a ver así como fresquita, pero bueno, this is me. Mi nombre, por acá, Loti. No, tu nombre es Yasuri Yamileno, mentira, Loti. Marian, es un secreto entre nosotras. La Lo de Yasuri. Dios mío. Qué viejo eso, marico. O sea, yo tenía siglos sin escuchar eso. O sea, Mi nombre, que Yasuri entre nosotras, ese es el verdadero, pero mi nombre es Loti Guerra, no es un apodo, por cierto, es mi nombre real, el de la cédula, de la partida de nacimiento, etcétera, etcétera. sí. L-O-T-T-Y. LOTTY, hablando desde Medellín, mi gente. Colombia. Eso, ¿cómo está esa medallo? Espectacular, espectacular. ¡Ah, medallo! Y bueno, esta que está aquí se llama Marian. La dice Marian Molina. Y estoy aquí pasando el frío en este pueblo que se llama Buenos Aires, en el sur, en el culito del mundo. Ahí me encuentro. Pero aquí estamos conectadas. Y en esto que se llama el ritual. Nosotras, por El supuesto. ritual. El ritual de de los los lunes. lunes. Bueno, chicos, al fin, como les íbamos diciendo, pudimos Así grabar es. el podcast porque lo intentamos muchísimas veces. Primero sin video, luego cuando teníamos 3 episodios tuvimos que volver a regrabar, etcétera, 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 hasta que ya estamos acá en el intento número, no me acuerdo qué número, pero Y que acción. estamos muy felices, ya contentas de poder empezar a hacer el primer Súper. capítulo. Esperamos lanzarlo lo más antes posible. Va a salir los días lunes este podcast, así como dice el nombre, el ritual de los lunes. Así Y bueno, ¿por qué decidimos hacer este podcast? No sé, que lo diga Paola si quieres, ¿por qué decidimos hacer este podcast? Bueno, pues nosotras decidimos hacer este podcast primero, o sea, como para nosotras tener un espacio para la conversación, para hablar, para encontrarnos nosotras, compartir todas esas cosas que solemos conversar nosotras mismas en privado, porque seguimos en contacto a pesar de la Oh my distancia. God. Y Se me había- lo más importante es que estás bien. Se Loti, me ¿qué había olvidado poner el tiempo, lo acabo de poner. Sorry. Ok, aquí un problemita no, mentira, no fue un problemita, fue una cosa de primeriza. Ok, está bien, no pasa nada. Entonces, pues bueno, ¿por qué decidimos hacer este podcast? Lo más resaltante es que es porque queríamos crear algo que nosotras consumiríamos, algo como para compartir esas cosas que pensamos y bueno, que disfruten, que se pongan cómodos, que ojalá que les gusten todos los temas que tenemos, que por cierto están en el Instagram. Mariana, háblales del Instagram. Bueno, tienen que seguirnos porque no es solo este podcast. Vamos a sacar una lista de
de producciones de podcast con el ritual de los lunes, que está muy, pero de verdad se los prometemos que vale la pena, porque se trata de lo que nos gustaría y nos gusta también aprender y consumir en las redes. Pero nosotros dijimos, no. Vamos a hacerlo y vamos a apropiarnos de todo esto que pum, nos bombardean y que está buenísimo, pero vamos a apropiarlos a nuestro estilo. Y lo hacemos... Opinar, exacto. Y lo hacemos con el ritual de los lunes. ¿Que por qué es el ritual de los lunes? Porque nosotras, en toda nuestra amistad, teníamos el ritual de los lunes. ¿Que cómo era? En nuestra vida universitaria, que además, así como que brevemente, vale la pena destacar que estamos en Colombia y Buenos Aires y no hablamos así, porque es que somos venezolanas. Seguramente puede que ya lo hayan notado, puede que sí, puede que no, porque somos gochas, las tres, o sea, de San Cristóbal, y pues el acento Mérida, puede Mariana ser es de como no Mérida. reconocible internacional tanto, no sé. Mariana es Sí, de bueno. Mérida, Siempre- pero también Siempre es me tipo confunden gocha, que pues. si tú eres chilena, tú eres mexicana. Y yo, wow, ya va, del chileno al mexicano, no sé de qué acento me estás hablando, pero no soy gocha. A veces pareces mexicana. Pero chicos, no se les olviden entonces seguirnos en nuestras redes sociales, Así es. @el ritual de los lunes. Allí tenemos los primeros 10 temas que vamos a estar hablando aquí en este podcast. Vayan porque de verdad vamos a crear contenido, vamos a estar dando tips, vamos a estar dando contenido que nosotras consideramos que es de valor y crear una comunidad bonita que los acompañe a cocinar, a trotar, a correr, a ser amigos entre todos nosotros, amigos. Y bueno, Así es, a conectarnos. A conectarnos Así que porque lo que hace vayan. una amistad valedera es lo que me ayuda a solventar lo que me pasa a través de lo que al otro también le pasó. Le puede pasar. Así es, así que no solo nos siguen en Instagram, sino que, o sea, si estás escuchando esto desde la plataforma que sea, suscríbete, dale suscríbete aquí abajito, para que sigas compartiendo con nosotras, sigamos conociéndonos y, bueno, ¿por qué no tener cada vez más y más espacios como de verdad les este? prometemos que vamos a mejorar con cada episodio. Pero bueno, Sí. ahora sí, entrando al Rueda tema de hoy. Videotec, como decían en la época. Rodando, ya, entrando al tema de hoy. el que Rueda dice el Videotec, título. ¿qué? Siento que estoy escuchando a mi mamá viendo las noticias así. Rueda Yo, Videotec. Bien, Bueno, bien. a ver, ¿qué vamos a hablar hoy? La gente quiere saber qué vamos a hablar hoy. A ver, Loti. Bien. Hoy vamos a hablar. Entonces, el título, bueno, como ya lo vamos vieron, a decirles que vamos a compartir varias cosas, sí, pero lo más importante, si todo va a girar como en torno a algo que consideramos súper importante y es por qué no te das cuenta de ese potencial que tienes. O sea, en diferentes etapas de la vida esto suele pasarnos, o sea, nos pasa a nosotras, pasa, ¿cómo es? Pasa en TNT, pasa, ay, yo no Pasa en sé. la vida Sí, real, pasa en sí las se películas, sabe. pasa en TNT y a Sí. todos nos puede pasar. yeah. Entonces, ¿por qué escogemos este título de por qué no nos damos cuenta de nuestro potencial? Porque queremos, nosotras mismas, siempre nos andamos como cuestionando, también llamando la atención, a veces regañándonos, entre nosotras que nos demos cuenta del potencial que tenemos. Y sabemos que este es un problema muy frecuente entre gente de nuestra edad. Y que también las nuevas generaciones lo están teniendo, a veces están mucho más seguros de sí mismos realmente y de su potencial, pero queremos como darnos un sacudón a nosotras mismas y también que nos escuchen ustedes y se den un sacudón porque realmente hay mucho potencial que explotar en cada uno de nosotros y a veces no lo hacemos por todas estas cosas que vamos a decir ahorita. Así es. Entonces, O sea, vamos a hablar un poquito desde nuestra experiencia, por supuesto, un Exacto. poquito de algo por allí que hemos averiguado a raíz de esta incógnita, sí, de este tema que surgió así entre nuestra lista de temas. Entonces, bueno, compartirles un poco de esto, sí, empezando primero que nada, por supuesto, por nuestra propia experiencia, ¿no? O sea, como de pronto, a veces yo siento que el potencial, o sea, que uno no se da cuenta de ese potencial, como que lo relaciono mucho con el tema de la crianza. Yo,
o sea, no, y yo no lo digo, o sea, yo no voy a decir que es una persona, soy una persona quizás como en luz roja, así como que alerta, alerta, necesitas aquí un lavado de matas y de, no sé, nada de eso, porque pues yo estoy en una constante lucha con esa situación, pero sí siento que o sea, como que a la persona le afecta dependiendo como de su crianza. En mi caso, a mí como que sí me criaron como con esa mentalidad de que yo era brillante, de que eres brillante, muchas palabras de apoyo, o sea, como muy buena actitud en ese sentido, hasta cierto punto, un poco también, a veces yo Exagerado. como que exigente. como exagerado, Ah. sí, a la vez un poquito como excesivo, Sí, creo sí. que es la palabra, como Exigente, o sea, excesivo. exacto. Sí, y mi familia me exigía siempre mucho, sobre todo mi papá, que lo amo, que lo adoro, y que agradezco esa exigencia y que la sigue teniendo, así ya no viva con él, pero siento que eso definitivamente forja como la primera idea que puedes tener como de, bueno, yo quién soy, yo realmente sí vale la pena lo que hago, o sea, ¿sí me explico? Sí, sí, exacto, perfectamente. Ejemplo, por mi lado, yo creo que más bien de chiquita yo era como que yo misma la que me daba muy duro. Mis papás eran exigentes, pero yo a veces como que me ponía muy brava cuando me salían las cosas mal. Recuerdo que de Paola, chiquita, ¿escucha o sea, Loti? para ser un niño. No la Yo estoy tampoco. escuchando. Oh my Sí. goodness. Ya, Ahora sí. ahí volvió. Ajá, ¿qué estás diciendo, Loti? Dale, Porque no te continuemos. escuchamos. Que yo Voy a anotar, ¿en qué minuto vamos? Minuto 10 y 11. que yo por mi parte cuando era pequeña me exigía yo misma mucho y a veces como que no estaba conforme cuando las cosas no me quedaban bien. Mis papás eran dentro de todo exigentes, pero yo creo que yo era mucho más exigente conmigo misma. De igual manera, lo que me gusta y retomo ahorita que me ha servido para conocer mi potencial es la disciplina que emplearon en mí. O sea, porque gracias a eso yo me he dado cuenta del potencial que tengo. O sea, siento que mientras una persona se tire más como a hacer las cosas, se da cuenta de su potencial. Pero si siempre estás como que solo dudando y dudando y no haciendo nada, siempre te vas a quedar en ese círculo vicioso de que no, o sea, no vas a saber qué puedes dar si no te arriesgas a darlo y si no das todo lo que puedas para hacerlo. Con respecto a ese punto de la disciplina, me importa, porque justo estaba leyendo un libro ayer que hablaba de la disciplina, que no importaba qué tan inteligente eras, qué tan talentoso eras, podía ser, o sea, nada, tu cociente intelectual bajo o muy normal, pero podías llegar a ser mucho dependiendo de la disciplina que tú tenías, es decir, ser un hacedor, porque muchas veces podemos tener millones e infinitas ideas fabulosas, pero ¿de qué sirve si ni siquiera las registramos en un papel? Sí, sí. Así es. Sí, total. Eso por un lado. Pero ahora volviendo al tema de no creer en el potencial. ¿Qué cree Paola que afectó esto de que tus papás como que te exaltaran esas cosas positivas, constructivas de ti? Pero ¿qué pudo haber sido? O que te haya como- servido, porque estamos hablando de por qué no confiamos en nuestro potencial, pero entonces sería más como Paola. Sí, exacto. Paola, Yo lo ligaría con lo que hablaba Loti, por ejemplo, hace un rato, de que, por ejemplo, a ella, a pesar de todo, de que también le pasaba, o sea, ella se autoexigía y como que le dejó disciplina y todo eso. O sea, yo por mi parte, yo creo que sí tengo mucho potencial, o sea, y esto es algo que a veces decirlo en voz alta, creo que es la primera vez que lo digo en voz alta, o sea, señoras y señores. Sí. Sí. Porque esto es algo que uno piensa, pero a veces uno no, ¿sabes? Uno no se siente bien diciéndolo, o sea, uno a como veces que uno le da penita a tirarse veces flores y no, es como que no, mira, le da pena. poderosa, potencial, aquí hay pero para regar. Exacto. Tírense flores, Una tírense flores locura, todos los o sea, días. y que poco a poco uno va agarrando como esa confianza de que sí, o sea, ya hoy día en mi trabajo, o sea, yo es darse el puesto sin pasar por Sin encima de menospreciar nadie, por el- supuesto. claro. Exacto.
Exacto, pero sí es tan importante el hecho de que uno lo reconozca y decirlo en voz alta, independientemente de sea cual sea como la situación por la que hayas pasado. O sea, yo siento que hay tanto talento en cada uno de nosotros. Siento, lo que sucede aquí es que siento que el tema del talento o el éxito a veces se ve como relacionado, o antes más que ahora, se veía relacionado como con ser hábil en solo ciertas cosas, ¿no? O sea, como que, la ciencia, la medicina, o la ingeniería, lo que sea, que está maravilloso y que eso sigue siendo brillante, pero el arte, yo siento que cada vez como que en particular el arte, que somos El arte amantes del arte. nutre todo. O sea, que es como que eso también se está ya apreciando, sobre todo en esta parte del mundo, ¿no? Que de pronto en un primer mundo ya es otro el panorama, estamos transmitiendo desde Latinoamérica. Entonces, bueno, o sea, creo que es algo allí como que quería destacar. Por ejemplo, creo que hay otro escenario. Creo que hay otro escenario de pero cuando... un escenario de por qué, o sea, porque creo que no hemos hablado aquí por qué no nos damos cuenta de nuestro potencial. Como de Mira, ustedes, sí. si yo le pregunto a Marian una respuesta, Marian, ¿por qué tú crees que no te das cuenta de tu potencial? ¿Tú qué me dirías? Mira, principalmente, o sea, desde pequeña, me pasó muy diferente a ustedes, en el sentido de que mis papás me pedían disciplina, pero más allá de disciplina, ellos querían, y se los agradezco, que yo hiciera como que muchas cosas y abarcara todo mi tiempo ocupándole en tantas cosas, que es como dice el dicho o la frase, el que mucho abarca, poco aprieta. A mí me Y hubiese esto, encantado, a mí me hubiese encantado más bien que mis papás me hubiesen metido de tantas cosas de chiquita y no fue así. Y a mí me hubiese encantado, sí. bueno, Es o sea, la bueno. Es que yo siento añoranza que tiene sus pros y sus contras, o sea, dependiendo también de cómo sea el proceso, ¿no? ¿Cómo fue el tuyo, Marian? O sea, continúa Claro, con la historia. es que exacto, es clave. Yo soy pro de que los niños y los adolescentes tienen que estar haciendo cosas que desarrollen esa confianza en sí mismos a través de una habilidad, de una disciplina, bien sea porque lo crean o porque se los enseñan. Pero al haber tantas cosas, o sea, yo tenía, de verdad todas mis tardes eran de 2 o 3 cosas en una tarde. Tareas dirigidas, manualidades, danza, música, o sea, claro, mis papás Yo creo tenían que- una aspiración yo creo de que- que yo en el Royal Ballet ¿Y en qué pasó? Londres. ¿Y qué pasó? Ajá, ¿y qué pasó ahí? Y o sea, y la verdad es que yo decía, ok, sí, me encanta esto, pero el tiempo es limitado. Entonces, para que algo me... No lo llegas como a explotar, no lo llegas a llevar a un nivel técnico para llegar al Royal Ballet. O sea, es como que ya va, pero Exactamente. ¿cómo hago? Mi energía y mi tiempo es limitado. O sea, para que yo llegue a tan alto, tengo que ir a profundidades. Y, o sea, poniendo un poquito aquí, un poquito allá, no te entiendo. va a permitir. ¿Y qué sientes eso que afectó? Eso afectó en que la gente notó mucho, y es muy normal, y me parece muy bueno, que la gente, por ejemplo, ustedes son muy exigentes con lo que hacen, ¿sí? Eso es importante, de hacer las cosas muy bien o perfectamente. Sin embargo, no creo existe lo perfecto. perfectamente. No existe perfectamente, pero... No existe perfecto, pero a la gente le cuesta entender eso. A pesar de que tenga 20, 30, 50 años. Le cuesta entenderlo perfecto. Y cuando no encuentran esa perfección en lo que hacen, se sienten frustrados. Y aunque lo hagan maravilloso, si no llegan al punto que querían, se sienten frustrados. Yo creo que nos ha pasado a todas y en algún punto creando algo nos hemos frustrado, pero luego es como un proceso de uno observar, de uno, concientizar y como que no señalarte, no ser tan duro, sino que puede ser un producto maravilloso, pero oye, o sea, si eres la primera vez que lo haces, pues probablemente no sea no sé, la misma expectativa, la misma realidad que, no sé, que una empresa que tenga la vida haciendo eso. Entiendo. Pero claro. igual Ahí hacemos está un millón el de punto cosas. clave. Es que ahí donde Paola acaba de dar un punto medio entre cualquiera de las situaciones. Pero quiero ¿no? saber algo, o sea, al fin, o sea,
en conclusión, ¿por qué eso hizo que tú o sea, o que en algún momento de la vida no confíes en tu potencial? O sea, ¿por qué no desarrollaste algo bien? Por ejemplo, yo de niña no estuve casi en nada, yo estuve solo estuve en tareas dirigidas, pero muy, muy corto tiempo, ni siquiera un año creo, muy corto tiempo, y estuve en danza aeróbica, pero fue como un año y medio nada más. Y eso creo que no, o sea, por no estar en cosas de pequeña, o sea, me siento chimba porque me hubiese gustado explotar mi potencial desde muy chiquita, me hubiese encantado que me hubiesen metido en actuación como desde los 4 años, pero igualmente, porque no pasó eso, no creo que eso sea ahorita algo que diga, no creo en mi potencial por eso, no. O sea, yo creo actualmente en mi potencial por cosas de la actualidad Claro. y porque lo hago. Entonces, ¿tú por qué sientes que eso hace que desconfíes de tu potencial? ¿Por qué no desarrollaste algo mucho? Yo, ejemplo, no desarrollé algo demasiado de pequeña y creo en mi potencial de cierta manera, pero porque de adulta me llevo a hacer cosas. Entonces, ¿tú qué sientes que eso trajo en ti o cómo? De que, y como te digo, el tiempo y la energía no lo administré y no lo Ok. aprendí a administrar correctamente. Ok. Entonces, si hay tareas que los logro, sí, las logro hacer, pero siento que no fui a profundidad. Y lo más loco es que he ganado premios, he hecho concursos, he hecho competencias que he ganado y a veces me cuesta aceptarlo de que lo logré. Por esa misma duda propia de que, sí lo supiste hacer, pero quería yo, o sea, hacer como O más... sea, ¿no te Era muy sientes? ambiciosa. Eso es inseguridad, o sea, de no sentirse capaz, que uno no se siente capaz de llegar a realizar algo con el nivel que uno tiene aquí en la cabeza. Eso, Entonces ya hay exacto. una traba horrible. Eso es prácticamente un bloqueo. no creerse el mismo potencial de uno y es lo que estaríamos hablando aquí que queríamos meternos en este punto del síndrome del impostor. Sí, que es una cosa que Característicamente. estuvimos leyendo, o sea, y dijimos, no, o sea, tenemos que hablar de esto porque o sea, es tal cual como lo que estamos hablando, pero ya como que, bueno, médicamente comprobado, o no vamos a hablar Sí, aquí no, de no vamos a de los hablar científicos. de parte Nada que científica y ver. médico porque, bueno, tendríamos que tal vez investigar con muchísima más profundidad, pero Sí, bueno, a nivel psicológico, exacto. etcétera, porque bueno, un síndrome Sí, es algo que aunque está a en mí la no me gusta cabecita. decirle a alguien como que tú tienes ese síndrome, tú tienes ese síndrome, sino vamos a hablar un No, poco no. de lo que es exacto, sino que vamos a hablar un poco de lo que habla este tema que tal vez muchas personas se pueden llegar a sentir identificadas. Sí, de descubrir de alguna manera, como que hablando de todo esto bueno, de por qué a veces no nos damos cuenta de nuestro potencial, pero que debemos, Exacto. que debemos, digamos, como construir o hacerle frente a esa búsqueda, porque sí hay un potencial, todos somos buenos en algo, todos somos Todos. brillantes en ¿Cuál muchas cuál cosas. sería el síndrome del impostor entonces para alguien que de repente esté escuchando esto y no Ok, entienda sí, ya va. cuál es? Que no entienda? Sorry por nuestros oyentes. Tenga paciencia, el Dice, primero. esta reunión. Fabuloso. Ajá. Bien, entonces, bueno, sí, llevamos ¿Cuál 3 es el horas aquí hablando del síndrome? síndrome del impostor ajá, ya va. ¿Y Bien, qué el es? síndrome lo estábamos leyendo por acá, que nos decía que, ya quisiera buscar la definición Sí, exacta. Ya va. Bueno, yo Así lo como que encontré... Wikipedia. Yo lo que encontré de término para así como darla. clave, sencillo, digerible. Ajá, aquí lo tengo. A ver, ¿cuál es? Ok, dale. El síndrome del impostor, a veces llamado síndrome del fraude, es un trastorno psicológico en el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros. Quienes tienen muchos logros y triunfos suelen sufrir, así que esta enfermedad no se compara con la baja autoestima o falta de confianza. Sí, no estamos hablando de nada de esto de baja autoestima, no, creo que esto pudo confundir un poco. Sí, eso pudo Sino confundir un poco. de, sí, este concepto, porque me hace Yo creo que esto? ese concepto es como too much. O sea,
obviamente puede estar bien, pero Sí. de repente se puede encontrar otro concepto porque de repente se utiliza decir como el síndrome del impostor, no algo como tan fuerte, sino... ¿Sí? Exactamente. Déjame ver si consigo algo Algo un poco más bueno, suave. algo bueno Suave como la que brisa de encontré sobre el síndrome del impostor es que Ya va, pero vamos a definirlo. Por eso Marian lo va a definir. O eso lo define. ¿No lo define? no, ¿Lo define o No no lo sé. define? No sé. no lo Bien, sé. o sea, bueno, esto no, Muchachos, cosas ¿qué es del el primer síndrome del capítulo, cosas del impostor? primer capítulo. A El ver, síndrome del lo que impostor. encontré es que no es una enfermedad. Psicológicamente, Exacto. mentalmente, el síndrome no Exacto. es una enfermedad, es un No es fenómeno. una, Así que exacto. si lo sientes, no creas que ya tienes que medicarte o algo por el Exacto. estilo. Según según encontré, dice el síndrome del impostor, también llamado fenómeno del impostor o síndrome del fraude, es un problema psicológico en el que el paciente o la persona es incapaz de reconocer sus propios logros y valía personal. Esto conlleva un miedo permanente a ser descubierto como un mentiroso, es decir, siempre siente que no es lo suficiente y que va a ser como un farsante, básicamente, cuando no lo es, cuando es tremenda persona y increíble. Sí, o sea, es esta cuestión que sucede que a veces, o sea, yo por ejemplo mantengo una cosa de que yo a veces digo, el mundo es muy injusto, o sea, porque yo siento que hay gente con mucho potencial que no tiene las oportunidades, sí, que tienen otras. Entonces de pronto la gente que llega al éxito por así sea por su talento, mucha gente que bueno, que el éxito es algo muy efímero, de hecho ni siquiera me gusta mucho esa palabra, a mí, pero porque está como muy tergiversada, pero bueno, el punto es Luego haremos que otro capítulo de eso. sí, luego lo hablaremos, ay, que no tanto. Ajá, sí. Entonces, o sea, como que la gente que cumple sus metas, que está allí como en una muy buena situación, a veces cree que llegó ahí por mera casualidad, o sea, como por suerte, sí, tal cual como decía Loti en la definición, o sea, como un golpe de suerte y no como una cuestión de que sea como meritocracia, o sea, como esto de que estás ahí porque es que eres brillante, o Sí, sea, o lo que sea, el estás síndrome del haciendo. impostor, básicamente, la persona cree que es un fraude y que no merece los logros que consigue. Entonces, siempre siente que no es tan bueno, que tampoco es para tanto, que, claro, esto, o sea, no vamos a excedernos en alguien que sea un patán o una patana y crea que es la última Coca-Cola del desierto, lógicamente, o que se crea mejor que todo el mundo, porque tampoco, pero ya llega un punto donde, cónchale, o sea, se No, quita la valía, y pues que se quita algo, la valía y es como, sabes, todo lo que tú vales, todo lo increíble que eres y muchas personas, yo he visto a muchas personas de esta quitándose la valía. Y también veo que están muy temerosas a mostrar sus talentos, muy temerosas a hablar de sus talentos, muy temerosas a todo, o sea, a todo les da miedo. Es como que no es para tanto, no es para tanto. exacto. O sea, yo por ejemplo, en las cositas que leí al respecto, o sea, decían un estudio que hicieron en el año 78, decían como que una de las razones por las que esto podía suceder, como que por las que dijeron, bueno, esto quizá sea por el tema de la historia familiar de la persona, ¿sí? Y dividían digamos, como a esas personas en grupos, ¿sí? Las dividían en dos grupos. Una historia familiar era porque al hermano, por ejemplo, no sé, a mi hermano, a tu hermano Loti, las tres tenemos hermanos hombres. Entonces, bueno, a nuestros hermanos les decían al hermano que era el mejor, como que ese típico como chip así de que tengo que ser como mi hermano, ¿sabes? Esa presión de ese tipo, como de que mi hermano es perfecto o lo tildan como perfecto. Entonces, bueno, esa es una razón. Y el otro grupo lo hablaban de que desde pequeños a esa persona le habían hecho sentir que era superior, o sea, tú eres el hermano ahora.
Sí, o sea, como que independientemente, como que por un O sea, exceso de... en todos los casos, la persona podría tener el síndrome del impostor, básicamente. Si Sí, te o sea, dijeron que eras bueno, espectacular, lo tienes. sí, Si sí, te no. dijeron que otra persona era espectacular, también lo tienes. Básicamente. Bueno, a nivel como extremo, Sí. ¿no? Pero entonces decía, en resumen, o sea, dividiéndolo así, como que decían que estas personas, por lo general, digamos, como que tenían que emplear como que un esfuerzo mayor para lograr como em, hacerle frente y se creaban muchas veces como un papel, como que ellos tenían que actuar así como de que yo tengo que hacer todo perfecto en todo momento, entonces es como un nivel Les como da de demasiado miedo no exigencia. ser perfecto y terminan no haciendo nada. Uy, pero era como, Una cosa como Sí, muy imponente, claro, es como muy una escuela militar. Sí, igual Paola ahorita dijo algo de que ella piensa que la vida es muy injusta por la cuestión del éxito, pero al mismo tiempo yo pienso que obvio otras personas tienen otras oportunidades por X situaciones, pero yo siento que la gente tiene por lo que ha trabajado o sea, tiene por lo que haya trabajado y si de repente es muy talentoso, pero no tiene la cuestión de mostrar sus talentos, de trabajarlo, de hacer todo lo que sueña, sí, o tienes sea, razón, tienes no, razón. O sea, sí, ahí hay como una cuestión como de, bueno, una cosa es el talento, otra cosa es la capacidad, sí, si quizá tú como eres muy talentoso, pero te quedas para encerrado, materializar una exacto, si idea, tú ¿no? eres muy talentoso, pero te quedas encerrado en el cuarto de tu casa para siempre, no puedes estar diciendo la vida es muy injusta, porque no, tú eres el que no Exacto. estás haciendo nada para que nada pase. ¿Me A explico? menos que Entonces, Exacto, sí, encerrada en el cuarto quizás seas un estaba youtuber, pensando. te hagas También, youtuber. claro, sí, trabajes ahí. Pero bueno, se entendió Sí, el o punto de sea, exacto. Loti, de un, o sea, Exacto, desaprovecharlo. hay algo que dice mucho Anfer, que es mi novio, que dice que los talentos se convierten en defectos cuando no haces algo para otros con ellos, o sea, sea crear con otros con tu talento, incentivarlos, o simplemente cuando tú das un talento, enciendes a otra persona, indiferentemente de cómo sea. ¿Sí me explico? Entonces, a veces cuando te los quedas todos guardados en ti, se convierten básicamente como en un defecto. Chicas, totalmente. y Sí, este yo espero. síndrome, perdón, ¿no? ¿Cómo, cómo, Pero cómo, cómo? tenía la duda que si este síndrome tiene terapias, o sea, porque, Obvio, obvio, digamos, obvio. de alguna u otra manera me sentí identificada, pero ya, yo quiero saber si tengo alguna solución, porque si no, o sea, ¿qué hago? Obvio. Sí, claro, esto es una situación que a ti te puede impedir llegar, te puede impedir, o sea, bueno, explotar precisamente tu potencial. Entonces, o sea, en lo que leí también, así como que brevemente, habían dos formas que decían como de enfrentarlo, pero ya como a nivel personal, ¿no? No sé si de terapia exactamente, pero el punto es romper con la dependencia con respecto a las opiniones de los demás, o sea, como el no estar pensando siempre en el que dirán o en la percepción que tiene el otro sobre mí. Y la otra era, bueno, que ganes objetividad a la hora de valorarte a ti mismo, ¿sí? Reconocer tus propias capacidades y virtudes, que como hemos dicho ya muchas veces, todos tenemos muchas capacidades y virtudes. La cuestión es que a veces nos descuidamos tanto en autoconocernos y bueno, por Exacto. eso creo que esa palabra de autoconocimiento nos define siempre mucho porque desde toda la carrera universitaria que estudiamos comunicación social, siempre éramos así como súper curiosos como por el autoconocimiento, así, oh, vamos a leer del amor, vamos a leer. Sin embargo, hay que resaltar que he notado que o sea, esta habilidad de hacer introspección y evaluar, autoevaluación, no es muy común. O sea, y considero que es muy importante. Porque la gente le huye en cierto sentido, pero bueno, eso también es otro medio tema. Otro tema, sí. Yo voy a Sí, decir otro un tema. poquito, algo que estoy leyendo en este mismo instante, no tengo miedo, no tengo pena, Autoconocimiento, algo que ya lo encontré, anoté. que El es autoconocimiento. Pero es muy que importante justamente para darse cuenta de estas fallas que nos están saboteando al mismo desarrollo de nuestros talentos, o sea, nuestras habilidades, nuestras obviamente capacidades de causar porque te vas a algo. quedar ahí y o sea, si tú no avanzas con un talento, no vas a poder ver qué es lo siguiente.
Sí, hay O sea, que romper no ese vas a miedo, poder ver o qué sea, es lo siguiente. Entonces siempre te vas a quedar como ahí pasmado, como el que hubiera sido, ay, etcétera. y ojo que nos ha pasado, o sea, nosotras aquí estamos hablándole de precisamente como del ejercicio de ese Sí, buscar, toda la como vida que te puede llegar a romper, pasar si tú, o sea, no importa la edad o que de repente X, sí, toda la vida te puede pasar en diferentes etapas de tu vida con algo nuevo, de repente eres muy bueno en algo y ya superaste el miedo y tal, pero vas a intentar algo nuevo que siempre has querido y te puede entonces venir todo este miedo porque los demás tienen expectativas, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. sí, o sea, como dijimos, no es una cosa así de mal de morirse, sino es una cuestión, sí, que es como que, bueno, tú a veces si tienes así un poquito de estas ideas en Chiquillas, la cabeza, que yo a veces siento como que, "Ah, ¿será que cuando empecé a leer de eso, ya, ¿será que yo lo tengo?" chiquillas, Pero no, no- igual nada que nos ver, o quedan sea, poquito tiempo. ok, si tengo cosas, bien. Nos quedan Oh, oh, poquito oh, tiempo. poco tiempo, poco tiempo. Vamos a decir Ajá, algo de cómo combatir esto, que a mí también me resuena este tipo de cosas para combatirlas, como points para precisamente creer más en nuestro potencial. sí, antes de despedirnos, ¿no? Antes de despedirnos, como compartir Exacto. estas Fine. cositas que se nos hicieron súper chéveres, que esperamos que les sirvan mucho. Exacto. Sí, hablábamos de, eran como unos 10 pasos, ¿sí? Que definió un psicólogo llamado Jaime Burke, es autor del blog de cine y coaching filmoterapia. Él habla de 10 pasos para que lo que piensen los demás les traiga sin cuidado ahora y para siempre. ¿Sí? Entonces son 10, muy atentos, tomen notas, lápiz y papel a la mano. Porque No, eso es mentira. lo que falta, que nos valga un camión lo que piensan los demás. Obviamente que sí está cool sentir apoyo y sí está cool sentirse como acompañado en tu proceso. La cuestión es que si la gente que confía en ti, que cree en ti, va a llegar en cualquier momento. No, no, va a llegar. Si tú pules su talento, lo estás haciendo de todo corazón, con corazoncito, la gente que esté siempre abuchándote y como que, ay, ¿qué te crees? Ay, eso no te quedó bien, esa se va a alejar y va a llegar la gente que vibre con ese proceso que tú estás haciendo. Entonces, esto... Así es, sea cual sea el proyecto, o sea cual sea lo que tengas en mente, lo que quieras realizar, desde lo más mínimo hasta lo más grande, o sea, desde el tamaño del paso que sea, del escalón de lo alto que sea, lo que sea, de verdad que es como que siempre va a haber un momento ideal para eso, van a llegar las personas idóneas para que lo puedas materializar, para que lo puedas realizar, pero nunca dejes, sí, de, como dice Loti, de pulir ese talento, de esforzarte, de luchar por lo que quieres. de no dejar de tener miedo por lo que dirán los demás, que eso actualmente pasa demasiado. Por eso, Pau o Marian, Marian puede leer la mitad, Pau puede leer la mitad, Totalmente. a ver sobre estos 10 pasos para decírselos a la gente y cerrar nuestro capítulo. Voy a leer el primero. Bien. Dale. El primero, anoten bien, tenga muy en claro que usted es quien crea sus emociones. Es decir, usted es el responsable de sus emociones y lo que repetimos, y puede ser repetitivo y redundante, pero esto es clave. Si tú estás pendiente o sientes que te afecta una mirada, una palabra, un comentario que ni siquiera fue personal, ahí tienes que crear no una barrera, sino ser más fuerte que cualquier cosa tan efímera como un comentario, o como una mirada, o como de repente, no sé, se me viene a la mente hasta traumas de bullying o de acoso en algún momento de la vida. Exacto. Que puede haber marcado Sí, esto. que puede pasar. Exacto. Sí, que Eso, La siguiente. cerrarlo. La siguiente, la razón de que la razón por la que te desaprueben está muchas veces en la otra persona, no en ti. Así que si alguien te desaprueba, simplemente piensa, bueno, tal vez esa persona tiene que arreglar algo personal, yo voy a seguir con lo que voy porque soy una persona en constante crecimiento y es normal que no sea perfecto todavía. Sí. La tercera. Y muchas veces esas opiniones personales, no que vengan directamente de la envidia, pero sí revisar bien. ¿Quién te O lo sea, dice? No, ¿Quién no te lo es. dice? Sí, Exacto. quién te lo dice y
bueno, tendrá sus razones, pero no es directamente contigo. Ajá. Vamos con la tercera. Aprende a enfocar la crítica de una manera objetiva y constructiva. Esto es un trabajo Clave. gigante, pero es lo que te va a ayudar definitivamente, o sea, que bueno, que sepas recibir la crítica. Exacto. Que sepas recibir la crítica, que sepas que todos estamos en un proceso que no te la sabes todas, que por más estudios que tenga una persona, siempre, y lo vemos en todo, en nuestros padres que están constantemente en evolución y Exacto. uno se queda loco todavía de que... Si esa crítica, uno dice, "No". si esa crítica viene desde el amor, cuando tú la aplicas, tú ves la diferencia así como, wow, lo que mejoré solo por aplicar esa pequeña crítica constructiva. Porque Total. si alguien te lo dice desde el amor, va a ser algo que tú apliques y sea wow. Entonces, es así. La cuarta, Exacto. Mariam. Ay, vamos con la cuarta. Esfuércese en hacer lo que usted quiere, en lugar de lo que los demás piensan que usted quiere hacer. ¿Qué Es tiene decir, que hacer? Que usted tiene que hacer. Ay, que usted tiene que hacer. Yo No sé que hablen de tengo los usted. ejemplos. Bueno, usted es muy gocho, pero no sé. En lugar de lo que los demás piensan que tiene que hacer. Es decir, es Así simple. es. Defienda su deseo y listo. Ahí Sí, usted haga lo que encontrará usted quiera, que haga lo que le brille dé la su gana. potencial. Su pasión, eso que le mueve, que usted sabe que eso es lo que a usted lo llena, siempre hay formas de materializar eso en proyectos que te generen incluso bienestar económico. O sea, hay tantas formas de crear y hacer cosas, así que Exacto. enfócate en lo que quieres hacer. Trabaja tu autoestima y tu asertividad. Siempre, eso es un trabajo del día a día, lo sabemos. Pau, siguiente. Sea consciente de las emociones asociadas con la necesidad excesiva de aprobación. Más de oye, lo que digan los demás, no, o sea, Aquí hay que mantequilla. Aquí hay un punto muy clave, ¿no? Y se me acaba de venir hacia la mente. Y es que ahorita estamos como acostumbrados a de repente esperar una aprobación a través de un like, de un me gusta. Sí, estamos de- expuestos totalmente en unas las redes sociales. reacciones en Esto- redes sociales como que de aprobar a lo que yo hice. Y eso está, evidentemente, si lo hablamos objetivo, errado. Quiere decir que no significa que un número o tantos números de comentarios, buenos o malos, sean la realidad del valor de lo que acabas de hacer. Sí, que enfoques, que enfoques eso, ese tipo de interacción de otra, o sea, de una forma, digamos, como sana para ti. O sea, que cuando uno está empezando cualquier proyecto tiene poca audiencia, poco público, entonces es como un proceso que poco a poco irás conectando y generando la comunidad que deseas si eres un creador, si eres creativo, así como nosotros. O si eres un artista Entonces, bueno, que no está en redes. voy con la pero, siguiente ajá. porque el tiempo creo que se nos está acabando. Dale, exacto. Ajá, vamos con las 7, quedamos Sí, en las las 7. siete. Sí, ¿verdad? Comprenda bien, comprende que no se puede agradar a todo el mundo, Nada ok, que ver, o sea, esa se no parece. supéralo ni a tu mamá, ni a tu abuela, ni a tu tía, y a tu novio, y a tu amiga, y a todo el mundo, y agradar. Entonces, si tú quieres un estilo, quieres subir X cosa a tu red, quieres que tu arte se vea de tal manera, no pienses, no, pero esto es too much, pero esto es de gente así. Sí, pero quizás eso no. O sea, hay veces que incluso a las personas dejan de subir algo por un solo contacto sí, exacto. de sus Sí. redes sociales. Por un solo contacto. Me ha piensas, pasado. No, pero es que si esto lo ay, ve, esto lo va a ver. y me ha pasado también, pero impresionante. Yo me quedé paralizada no sé cuántos meses con un proyecto por eso, o sea, porque una persona me dijo algo, una persona que sabía, quizá más que yo, no sé, y bueno, o sea, me quedé así en parálisis y luego entendí que oye, o sea, no le puedo agradar a todo el No, mundo. y punto, exacto. O sea, no y ya. Ajá, Número a 8. Marian. Next. Número 8. Recuerde que la crítica a una idea o un comportamiento no es un rechazo a su persona. Exacto. No te lo tomes así como que no,
si tú crees en algo, o sea, ejemplo, hay gente que dice, no, pero la gente se empelota en Instagram y eso es para llamar la atención. Pero tú crees que es arte, como en mi caso, yo creo que es arte. Me encanta ver los culos de una mujer en Instagram y eso no quiere decir que no sea inteligente, capacitada, y también me encanta hablar de filosofía y lo que sea. No significa, una cosa no quita la otra. Entonces, si hay una persona que no le gusta eso, no sientas que, que tú eres menos o etcétera. No, o sea, es como, ok, esa persona piensa así, no me lo va a tomar personal. Ya. Exactamente. Seguimos, next. O 9, vamos por el 9. Tú eres quien mejor puedes opinar sobre ti mismo. Así es, tú eres quien mejor puede halagarse, como comenzó el programa. O sea, creo que así como dije que es la primera vez que dije, yo estoy consciente y sé que tengo mucho potencial para dar mucho, pues esa es la opinión que nos merece a cada uno de nosotros. Exacto. Y vamos con el último, el número 10, que es trabaja las creencias perfeccionistas de que su valor como persona está determinado para el logro, ¿sí? De que tu valor como persona está determinado para eso únicamente. Sí, está bien equivocarse. Creo que esto es lo que quiere decir, o sea, de que Está no todo va a ser perfecto. Sí, Y o que sea, las como expectativas que y la no realidad quieras- siempre va a haber. El error, así como fue, así hicimos pruebas para llegar a este episodio que por fin creo que está saliendo. Bueno, ya Sí, que ya, salió o sea, súper sí. bello a mi modo de ver, que estoy muy orgullosa de nosotras. Pues bueno, el error lleva a ser mejores definitivamente. Obvio. Y yo Muchas veces estoy súper uno orgullosa. no lo va a lograr y otras veces sí. Y el ganador Exacto. no, o la persona que lo logra, no significa que nunca se cayó, al contrario, significa que, o sea, antes de ese logro se cayó muchísimas veces, no tienes idea de lo que se cayó. Sí, pero que tiene curitas por exacto, todos por lados, todo el cuerpo tiene curas. banditas. Entonces, cuando tú veas un logro, piensa que detrás de ese logro hay muchas caídas, porque es así, pero lo logró porque a la 10ª caída igual se levantó y dijo, mira, voy a darle. Eso es. Increíble. Eso es lo que me encanta. Así que bueno, les animamos a que crean en su potencial, que se den cuenta de se den todas besitos las cosas enfrente que del tienen espejo, para dar y hacer. digan, yo la ¿Saben doy, qué no me lo voy a volver a gustaría? intentar. ¿Qué? ¿Saben qué me gustaría? Que si llegaste a Ideas este punto locas de del Marian. podcast y sientes que en algún momento de tu vida sentiste que obtuviste algo que no mereciste, nos los cuentes. Porque uno descubre tantos miedos absurdos y nada, o sea, lo lograste, o sea, qué cosa tan grandiosa que... Sí, quizá que nos cuenten si alguna vez se sintieron así y cómo le Para hicieron superarlo, frente. exacto. Sí, cómo le hicieron frente, porque creo que ahí es donde está la lucha y ahí es donde está el mérito. Y si aún no le has hecho frente, pues esta es una invitación para Dale, que... tú dale, o sea, dale, o sea, solo dale. Párate Just y do it. dale. Y olé. Bueno, entonces, amiguitos bellos, hermosos y preciosos, por aquí vamos a dejar, nos extendimos, ya en el próximo esperamos que dure el tiempo que tiene que durar. Y nada, les mandamos un beso, espero que digan otra despedida del que no haya dicho yo, sigan en una cosa. Así es. Besitos. Y suscríbanse, como dijo Marian, si llegaron aquí, pues es porque bueno, con algo conectaron, con alguna de las tres, o con las tres, o con todo, o con nada. Díganos qué podemos hacer para perfeccionar miren. Sí, ya, bueno, para si mejorar. fuera una verga apoteósica, estamos aquí Sí, de sí, sí. unas cámaras de los teléfonos. Para perfeccionar Sí. este producto audiovisual a distancia. Pero Entonces, bueno, nada. Pero bueno, acuérdense. Pero aquí, sí, suscríbanse y síganos en el ritual del lunes en Instagram. el ritual de los lunes. De los lunes.